Hoy me presento en estos tablones, yo solo, Luis Membrillo, no hay rival frente a mí, no tengo a quién encarar, a quién confrontar, con quién debatir, porque mi rival soy yo y mi palabra. En realidad, solo es una línea torcida junto a otra línea torcida. Las chicas con look de Bob Dylan son tan decepcionantes como el mismo Bob Dylan. Hola, buenas tardes. Nos encontramos en la Universidad de la Comunicación con Luis Membrillo y con Cristóbal Martínez en la presentación de Somos Palabra. Hola. Quisiera que me platicaran un poquito de este proyecto. ¿Cómo surge? Pues en realidad el origen de Somos Palabra viene un poco después de la segunda publicación, que se llama Línea Curva, donde yo había empezado como a experimentar muchísimo con el lado musical y la palabra en voz alta. Entonces, en ese momento yo tocaba con otro músico, guitarrista de noise que se llama Marcos Hassan, y justo se nos cruzó el terremoto y entre el terremoto pues, se movieron todas las energías y se movió hubo una distracción ahí y ya no pude continuar trabajando con Marcos y en ese momento hablé con Israel y con Cristóbal de la Fuente Sensacional y les dije, oye, necesito como seguir explorando este mundo. Cristóbal e Israel se subieron inmediatamente, muy amablemente, y después Israel tuvo que tomar su rumbo también, lo cual estuvo maravilloso, y nos quedamos Cristóbal y yo, y para cuando yo ya traía textos nuevos, me senté con Cristóbal y dije, oye, quiero experimentar ahora con ritmos y con baterías, y desde ahí empezamos como a construir este nuevo proyecto, a partir de los textos, y en simultáneo, cuando platicaba con Cristóbal, platicaba con Patricia Ávila, que es la ilustradora, se generaron las postales, y poco después platiqué con Pavel y él generó todos los visuales. Entonces se armó un equipo muy bello, la verdad. Nos grabamos con maquiladora, con Pasaporte, que nos ha hecho muchísimos, o mucha ayuda tuvimos de Pasaporte también. Se fueron sumando muchas personas al proyecto y finalmente llegamos al día de hoy, donde lo presentamos en grande. Dime, Cristóbal, ¿cuál ha sido tu inspiración para poder ayudar en esta producción de Luis? Bueno, fue primero la máxima de que la palabra también tiene ritmo, ¿no? Entonces, por ende, a mí se me hacía muy coherente que hubiera una batería junto con una narrativa oral y que las dos no fueran como música de fondo de la otra, sino que las dos pudieran convivir de una manera como si fuera una conversación. Entonces, realmente lo que proponemos en este álbum de Somos Palabras es eso, o sea, de que es una conversación entre una batería, voz, también hay sintetizadores y hay secuencias, pero en todo hay ritmo. O sea, es muy importante a resaltar el ritmo como, pues, como el recurso del disco y eso es todo. Ajá. Bueno, yo te puedo comentar que después de escuchar Línea Curva y ya hacer como, pues sí, esta comparación con Somos Palabra, me di cuenta realmente de eso, ¿no? De cómo la música y la palabra se van juntando, van conversando entre sí y creo que esa es la gran diferencia entre el primer formato de Línea Curva y de Somos Palabra. Quisiera que me comentaras un poco de dónde te inspiras para sacar las letras, porque están geniales, o sea, son geniales. En realidad está pensado, o sea, yo vengo más del mundo de la música que de la literatura. Claro, me encanta la literatura, me encanta el cine, me encantan muchas otras artes que están relacionadas con este movimiento de la palabra. Como que el concepto cerradito de Somos Palabra, fui avanzando sobre varias cosas, pero cuando me di cuenta que esto es cuando me di cuenta que pues, la palabra en realidad empieza en la humanidad pues, como unos dibujitos, ¿no? Un mamut, dos muñequitos persiguiéndolo, eso era una oración. Entonces yo dije, órale, eso está increíble porque al final pues es un gráfico, ¿no? Después empezamos con las cosas en voz alta, donde empieza a hacer rezos, donde empieza a hacer algún tipo de cánticos, y eso ya es palabra hablada, eso ya es spoken, ¿no? Y tiene una intención, y tiene una rítmica, y tiene muchas cosas con las cuales afirmarse. Y finalmente después lo que sucedió es que aprendimos como a significarlo de cierta manera que se convierten en letras, y esas letras vuelven a ser unos gráficos que cuando los unes y los reinterpretas se vuelve palabra hablada, ¿no? Entonces siempre hay como un círculo ahí de juego, por lo cual Somos Palabra me llevó a ese lugar, ese como del lado más clavado, ¿no? Honestamente. Del lado más simple es yo me llamo Luis, él se llama Cristóbal,
alguien por ahí tiene otro nombre, ¿no? Esto se llama micrófono, esto se llama pantalón, y al final todo eso somos, ¿no? O sea, todo eso nos comunica, todo eso nos dice algo. Y en esa línea de experimentación empecé a trabajar con Cristóbal y por separado, las partes en donde dije, esto es un show para confrontar a alguien, porque hay una distancia muy clara entre leer un libro y leerle un texto a alguien, o explicarle un texto a alguien, que es lo que se convierte en las canciones, ¿no? Pero sí teníamos mucho la intención y Cristóbal lo logró hacer de una manera espectacular, en la cual él me va siguiendo en ciertas partes, yo lo voy siguiendo en otras, entonces va viendo este flujo en donde en realidad el peso de todo lo tiene la palabra, pero no queda encuerada, ¿no? Sino que tiene un mundo alrededor. Y esa experimentación se hizo basado en el Poetry Slam, en el rap, evidentemente como en cosas de spoken word como muy clásicas, y me está faltando y el mundo del stand-up comedy. O sea, como confrontar a alguien, decirle tu texto, hacérselo sentir. Y entonces Somos Palabra tiene varias vidas. Tiene la vida de las ilustraciones como tal, que lo ves y pues es un enunciado al final, ¿no? Lo puedes leer y lo puedes oír y lo puedes ver en vivo. Entonces son como un mundito ahí que hasta que tienes todas las piezas, creo, lo vas a apreciar en su totalidad, pero igual hay gente que se ha enamorado del disco, hay gente que se ha enamorado del libro, hay gente que se ha enamorado de los videos, ¿no? Y hay gente que se ha enamorado de los shows en vivo. Entonces por eso era toda la complejidad de Somos Palabra reducida a una iconografía que para mí es escribir es pelearte contigo mismo, ¿no? Y sacar como esta parte con la que no quieres decir o sí quieres combatir, entonces esa pelea, y esa pelea se representa creo en todo, pues en toda la obra, en todas las partes. Sí, porque claramente se nota como esta cuestión de ese conjunto de la palabra con la música, de irse guiando. Pero te decía yo que sí se nota una diferencia entre Línea Curva y este. O sea, en el otro sí es como más ritmo, pero sí como de fondo. No tanto, pero sí como de fondo, pero se nota esa conjunción de la música con las mismas letras, los silencios. Claro, hay una parte fundamental también que es como justo este te platico, viene del rap. Es más, siento que es un poco más asimilable para el espectador o para quien lo está escuchando. En Línea Curva era todo mucho más amorfo, ¿no? Era justo la idea, el concepto de línea curva era como, pues una cosa que es recta y después se va como transformando en muchas, que eso sucede a lo largo de todo Línea Curva, ¿no? Es un concepto distinto, pero sí me di cuenta que era como mucho más complejo de asimilar para el escucha, ¿no? Entonces, creo que es un paso al frente, ¿no? Creo que cada publicación tiene que ser un paso al frente, y lo que sucede entre Línea Curva y Somos Palabra es tener un paso al frente. Y Cristóbal, ¿qué te pareció a ti, por ejemplo, cuando Luis llegó contigo y te dijo, oye, mira, tengo este proyecto, vamos a hacerlo? ¿Qué fue lo primero que pensaste? ¿Sí lo hago o no lo hago? Pues fue interesante porque yo estaba acostumbrado a ver todo de una manera pues muy musical, ¿no? Como una estructura. Y al principio yo pensé en armar más un ensamble musical que realmente solamente ser una batería y una voz. Yo le decía, ¿por qué no metemos un bajo? ¿Por qué no metemos esto? ¿Por qué no metemos lo otro? Y él me dice, es que yo no quiero música de fondo. O sea, yo no quiero como estar hablando y que estén unos músicos tocando lo que sea, o algo que no esté compaginando con lo que estoy diciendo, ¿no? Entonces yo le dije, tú quieres algo mucho más incidental y teatral, ¿no? Entonces yo lo entendí a la batería como un recurso incidental y un recurso teatral, más que un recurso de acompañamiento musical, o más allá de hacer una canción, porque esto no son canciones, son piezas. Entonces realmente aquí la tirada fue verlo como piezas sonoras, que tenían cierta intención, ¿no? Si te das cuenta, realmente hay como 3 piezas donde estoy yo, ¿no? 4 piezas donde estoy yo, y realmente son como las necesarias para que también el álbum no aburra, o también el álbum no sea algo que sea más de lo mismo entre cada canción, ¿no? Bueno, cada pieza. Entonces, bueno, yo lo vi así, y la verdad al principio no lo entendía. O sea, no entendía muy bien qué quería. Porque también Luis es demasiado amorfo y abstracto en sus ideas, y es alguien demasiado picky. Entonces yo no entendía qué quería al principio, entonces yo dije, bueno, a ver, vamos a verlo de esta forma, y nos rindió como 2 meses para después ya llegar a Maquiladora, que es un estudio que está en la colonia Roma. Lo producimos conjuntamente con Richard Villantes, que es quien estaba ahí como ingeniero y que también ayudó como productor. Y fue interesante porque todo se hizo entre 2 días, 3 días aproximadamente, y después tuvimos una postproducción también de 2 días y el álbum ya estaba.
O sea, realmente también fue algo muy rápido, porque también, pues como la palabra fluyó de una manera muy, muy rápida, ¿no? Y también Luis ya tenía toda la estructura. O sea, realmente yo lo que hice fue llevarlo a la parte sonora y también a la parte de entenderlo pues sentados y decir, ok, vamos a oír este disco y a ver qué pasa. Y que no te aburra, es lo que vuelvo a decir, porque a mí me aburre luego mucho la poesía con música. O sea, como que hay veces en la que nada más te ponen así como una canción de YouTube, de esos de, ajá, no, no, está horrible YouTube, como de estas así que son como de 2 horas, ¿no? De canciones, lounge así, ¿no? Entonces, yo siento que nosotros sí pudimos diferenciarnos de eso, sin ningún argumento de superioridad, pero sí hicimos algo diferente. Y si pudiera ir como sumar al comentario, mi momento favorito de trabajo con Cristóbal fue... lo primero que construimos fue Somos Palabra y a partir de ahí empezamos a construir lo demás. Y el último era Ser hombre o ser mujer, porque los dos sabíamos que ser hombre o ser mujer es un momento muy duro. Bueno, si quieres ahorita hablamos de eso, pero en realidad ser hombre o ser mujer habla de la dualidad. Y ahí viene como todo el lado espiritual, religioso, como de la cultura náhuatl, que hablan como de todo este tema y nosotros lo quisimos traer como al presente. No quisimos como hablar de ese náhuatl que sucedió, no porque lo despreciemos, sino por todo lo contrario. Creemos que no ha muerto y entonces en el presente tiene que estar viviendo como el presente, ¿no? No como algo que ya hubiera sucedido. Y justo ese concepto, así como te lo platico, se lo platiqué a Cristóbal y me veía con una cara de ¿qué? Y entonces fue muy sencillo, como cuando le dije, oye, a ver, dime una cosa, ¿cuál es la nota más femenina y cuál es la nota más masculina? Y entonces él me dijo, no, pues tal y tal. Y él solito, Cristóbal solito, con su gran inteligencia y su gran absorción de todo lo que realiza, empezó a construir. Y hubo un momento en el que, te lo juro, yo estaba sentado en un sillón, 40 minutos, viendo él cómo apretaba botones. Y me dice, a ver, ¿qué te parece esto? Y ¡pum! ¿No? Y dije, wow, es eso, ¿no? Esa es una anécdota maravillosa de Cristóbal en Somos Palabra. Sí, bueno, básicamente los textos, los audios que son fascinantes, hablan y demuestran como mucha simbología dentro de ellos. O sea, por ejemplo, polvo de semillas, es genial. O sea, la verdad cuando lo escuché por primera vez como que no me caía el 20, pero después dije, wow, o sea, ¿qué tanto cierto tiene esto? Y qué tanto lo podemos también, se aplica a nuestra vida, ¿no? Y eso es lo que me gusta de este álbum de Somos Palabra, que se puede, que está pues muy ligado a lo que nosotros vivimos, o sea, tiene esa cuestión de universalidad que es genial. Y por ejemplo, en el caso de ese texto, ¿de dónde lo sacaste? ¿Qué te fumaste? Pues en realidad como mucho trabajo todos los días, pero en realidad salió Yo tuve un accidente hace casi un año, en donde terminé como con este brazo medio lastimado, me tuve que operar, intervenir y todo eso. Y yo ya traía la noción de que había como una discusión a mi punto de vista, y qué es lo que traté de poner en el texto, muy absurda en cuanto a la división hombre-mujer. Entiendo todo lo que está sucediendo, no estoy queriendo como eliminar el peso de ninguno de estos momentos dramáticos que están viviendo varias regiones y específicamente en algunos casos la mujer en el origen de todo este digamos como conflicto intelectual, porque al final se vuelve una cosa de educación de mentalidad y de tener equilibrio. Pero también me di cuenta que había algo en lo cual, en mi punto particular de vista, ahí sí tengo que decirlo pues, como la persona que soy, me di cuenta que mucho era que nosotros no, como hombres, no podemos decir lo que realmente nos duele. No tenemos esa posibilidad de ser entes sensibles. Y entonces justo cuando estaba como toda esta parte, Cristóbal y yo estuvimos hablando mucho de ese tema y Cristóbal me pasó un artículo que se, ¿cómo se llamaba el artículo que me mandaste? El hombre sensible en la actualidad o algo así, no me acuerdo. Me pasó un artículo muy hermoso que hablaba justo como de el peligro más grande de un hombre en la sociedad actual es demostrar sus sentimientos. Y entonces dije, wow, o sea, al final sí pasa lo mismo, ¿no? O sea, sí tenemos esta dualidad en donde las chicas tampoco habían demostrado sus sentimientos. Y ahí es donde empecé como a cabildear como la idea de, pues igual ellas nos llevan 20 años, 30 años de evolución, pero nuestra evolución no va a empezar hasta que nosotros empecemos a decir lo que realmente sentimos. Entonces me empecé a pelear literalmente conmigo mismo y dije, al final sí me doy cuenta de todo el abuso que he podido generar, de todo el abuso que ha sido generado sobre mí, y entonces debo decir que no importa. O sea, el chiste es
no abuses de los demás, no abuses de tus poderes, no abuses de tus habilidades, no abuses... y entonces eso es lo que tenía que decir. Un poco así se fue construyendo como todo el concepto de Somos Palabra, y creo que lo traté de llevar al nivel, pues como llamarlo de alguna manera, más banqueta, ¿no? Más como, así se lo diría a un amigo en unas chelas en la banqueta, ¿no? Un poco fue por ahí. Sí, es que realmente en ese texto de hombre-mujer me llamó mucho la atención porque habla de ustedes desde su posición como hombres y aquello que no hablan, aquello que no dicen, pero aquello que ven, aquello que reflejan. O sea, porque recuerdo muy bien esa parte donde dice, yo también abusé. Es así como que, ¡guau!, la revelación, ¿no? O sea, un hombre diciendo que realmente sí está abusando, que sí está, pues, haciendo uso de su poder. Y pues cómo esto también se puede reflejar, pues, en nosotras como mujeres, que a veces no preguntamos, oye, ¿cómo te sientes, no? Que más que nada a veces, bueno, hay una parte donde dice, sí, digo, es que me duele, ay, qué joto. Sí, claro. Qué jotería. Entonces, sí, creo que también esa dualidad que nosotras también queremos entenderlos a ustedes y ustedes a nosotras es genial, y ese texto en particular, pues sí, mueve mucho, o sea, mueve mucho porque pues es un tema que no podemos evadir, que tenemos que enfrentar. Y pues me gusta mucho la manera en la que lo hicieron. Gracias. Y bueno, ya me habías comentado de esto, de lo de la palabra, lo que significa, cómo hicieron esta conjunción música-palabra, que no sea nada más la música que acompaña, sino la música que también dice, que también habla. Y pues me gusta mucho precisamente cómo se hace esta conjunción. La verdad es que estoy fascinada. Es la primera vez que lo escucho. Y la verdad, no me canso de escucharlo y de escucharlo y de escucharlo y de repetirlo y de repetirlo porque es genial. Y pues la verdad, ahora sí que felicidades a los dos por el gran trabajo que hicieron, porque es súper lindo. Y ahorita pues vamos a hablar de esto, que también está muy hermoso. A ver, ¿quién está detrás de esta idea? Bueno, pero antes de pasar eso, también me gustaría decir un poco que justo en México hay muchísimo talento que está utilizando la palabra en voz alta, en el rap, en el slam de poesía, en el stand-up comedy. Y a mí me gustaría, honestamente, que se viera como uso de palabra. Y al verlo como uso de palabra le podemos dar valores y le podemos dar muchos juegos. Sí, hay poca gente que tiene material, entonces yo invito y convoco a todos los que quieran hacer material como a unirnos y a empezar a generar materiales para que esto se vuelva como una explosión, porque en serio, o sea, hay muchísima gente con talento dentro de todos estos mundos. Y pues dices que es tu idea. Sí. Sí. Bueno, Sí, ahorita checando todo el material, pues me doy cuenta de las postales. ¿Me podrías repetir el nombre de la ilustradora? La ilustradora se llama Patricia Ávila. Pati Ávila tiene un proyecto que se llama Casa Chango, que usualmente hace mayormente textiles y después empezó a hacer serigrafías y después empezó como a hacer ahí sus propias cosas. Yo con Pati trabajé en Línea Curva, ella me ayudó como a encuadernar Línea Curva y a serigrafiar todo Línea Curva. Y yo me había quedado con muchas ganas de colaborar con ella en algo más grande. Y cuando vino como esta posición, me senté a platicar con ella y básicamente el esquema fue el mismo, ¿eh? O sea, yo le presentaba el texto a Pati y Pati y yo platicábamos un poco como de, oye, pues por dónde lo ves, qué puede ser, qué no puede ser, qué imagen te remite, porque mucho como este juego específico de los postales era, pues al final hay otra variante de la poesía y como que dice que en realidad cada verso debe ser una imagen y debes ir hilando imágenes. Entonces dije, no, pues más bien es todo el texto una imagen, ¿no? Entonces le dije, oye, ¿qué imagen te remite todo el texto? Y me decía, no, pues esta se me quedó, esta por allá, no sé qué. Entonces fuimos como trabajándolo. Y igual, 2, 3 vueltas y finalmente ella me dijo, mira, es esto. Y yo dije, sí, es eso. No, pasó un poco lo mismo. Sí, bueno, ahorita que revisando las postales y todo eso, me doy cuenta de que muchas de las imágenes que podemos ver a lo largo de los textos, aquí están. Ahí están, exacto. Aquí están. Sí, o sea, esa imagen icónica de
el molcajete y el corazón. Exacto. Pues me gusta mucho este trabajo que han hecho. Ahorita nos vamos a quedar la presentación para ver. Ahora sí que en vivo escucharlos, porque es fascinante. Digo, si ya de por sí en la plataforma es interesante escucharlos, en vivo ha de ser genial. Entonces, y pues bueno, unas últimas impresiones de este evento. Pues mira, la verdad es que este show que vamos a hacer hoy, que es justo con Cristóbal, se va a hacer pocas veces al año, porque Cristo pues, tiene sus bandas, ahorita les platicarán qué bandas está, y siempre está como en gira o tiene fecha, entonces no siempre logramos amarrar las fechas. Hoy se logró, y yo creo que se va a lograr como 2 o 3 veces al año. Y por otro lado, si encuentran este sobre de postales en librerías independientes y eso, que es donde va a estar distribuido, de verdad llévenselo, es muy económico para toda la cantidad de gente que ya escucharon que trabaja en él. Y por otro lado pueden escuchar el disco entero en Spotify, en todas las redes, en todas las plataformas digitales, y en YouTube específicamente estamos subiendo poco a poco los videos con las animaciones, los tracks, que es como la versión más completa. Entonces pueden encontrarnos en Tuna Roja Editorial en Facebook, Tuna Roja Editorial en YouTube, y a mí en Luis Membrillo en Twitter, Facebook e Instagram. Ahí andamos. Así es. Y sí, esta presentación lo que tiene también es que tiene proyección. Tiene proyecciones, acompañan la escena proyecciones, iluminación, que gracias también a toda la organización de la UC se pudo hacer de una manera pues excelente. O sea, la verdad es que estamos muy emocionados de lo que vamos a presentar el día de hoy. Y pues sí, o sea, como dice Luis, este tipo de presentaciones van a ser muy pocas veces al año. Pues por lo mismo, porque él y yo tenemos muchas ocupaciones y yo estoy en varias bandas, así que pues también Luis Membrillo también tiene su propio formato solitario, ¿no? Donde él sale con samplers, sale con pistas y bueno, ahora está más integral, por así decirlo. Entonces, pues eso es. Muchas gracias. Ahora, hermano, no celebres por anticipado. Todo eso que dicen de nosotros nos lo hemos ganado. Matamos, violamos, abusamos. Pero no solo pasamos por encima de ellas, también entre nosotros. Pero de eso no hablamos. No mostramos sentimiento. No tenemos permitida la debilidad. Porque la respuesta siempre será: pinche puto polo, putazo hacia la verga. No me gusta el fútbol. No me gusta el fútbol. No me gusta.